me han presentado como el padre de la geriatría. Yo no soy el padre de la geriatría. Si fuera el padre de la geriatría estaría muy próximo al apagón ese que se ha hablado antes, porque la Sociedad Española de Geriatría se fundó en el año 48 y entonces ha habido otros padres antes. Pero en fin, sí que soy una persona que cree en la geriatría y que llevo trabajando por ella desde hace tiempo. Realmente el tema que se me ha asignado, esto de qué es envejecer, se puede enfocar desde muchísimas maneras. Una de las maneras que se puede enfocar es, como lo ha hecho hace un momento el profesor Mora, hablando de una forma concreta de envejecimiento como es la del cerebro. Otra manera de enfocarlo, la que va a hacer luego la profesora Mónica de la Fuente cuando hable de las teorías del envejecimiento. Yo voy a comentar algunas cosas que me parecen importantes en este campo. Envejecer es muchas cosas, pero yo aquí me reduzco a tres. Es una aspiración individual. Todo el mundo quiere ser viejo. Tendremos una idea más o menos negra o no tan negra de lo que es la vejez, pero nadie se quiere morir hoy ni mañana. Todo el mundo aspira a lo más que se pueda, como dicen los niños. Es también una realidad sociodemográfica y es también una trayectoria. Voy a comentar un poco estos tres puntos. Esto es una frase que se atribuye a Maurice Chevalier y que realmente yo creo que la suscribiríamos cualquiera. Y esto es una muestra de hasta qué punto realmente todos queremos envejecer. Eso del anti-aging, del anti-envejecimiento, como lo queramos llamar, está muy de moda. Yo no voy a hablar de ello, aunque es un tema que me parece muy interesante, porque me parece que dentro de esa expresión se meten muchas cosas que no todas son santas, pero sí que puede dar una idea. Estos son datos de la prensa normal, del New York Times, de hace un año, donde se nos decía que la venta de productos anti-envejecimiento, es decir, buscando envejecer, alcanzaba unas cifras absolutamente astronómicas. Hay estudios europeos que dicen más o menos lo mismo, y el editorialista del New York Times comentaba que el nuevo elixir de la vida se busca a través de fármacos, y de fármacos de riesgo, lo cual habla a favor del interés que tiene la gente por llegar a ser mayor. Realmente, en sentido estricto, eso del anti-aging es una tontería, porque el único anti-aging es morirse. Todo lo que no sea morirse es aging, ¿no? En fin, no vamos a entrar en ello ahora, pero sí que quiero dejar apuntado el tema. Cuando hablamos de anti-aging, bueno, pues se puede contemplar desde muchos mecanismos. Ya he dicho que es un tema controvertido, pero quiero insistir, y luego a lo largo de la charla voy a insistir en ello, en que realmente la única manera de envejecer, es decir, de cumplir esa aspiración que todos tenemos de llegar a lo más que se pueda y en las mejores condiciones posibles, es a través de la prevención. Todo lo demás, pues en el fondo, no dejan de ser paños calientes. Envejecer es una realidad sociodemográfica. Hablando de envejecimiento poblacional, esto está clarísimo. Estos son, no voy a abrumar con datos, algunos se han puesto antes también, pero sí, en España el censo se hace cada 10 años, entre medias se hacen padrones. El último censo fue el año 2001, y en el año 2001 había 7 millones de personas en España que tenían más de 65 años. En este momento, con el arreglo al padrón del año pasado, debemos andar entre los 7.400.000, 7.500.000 personas. Eso representaba, y sigue representando, más o menos el 17% de la población. Si nosotros tiramos 2 décadas más atrás, pues estábamos en el 11% y había casi 3 millones menos de personas mayores de 65 años. Y lo que es más importante, por primera vez en toda la historia de este país y en general en toda la historia de los países desarrollados, hay más viejos, si consideramos viejos a las personas que han superado la edad media de jubilación, que niños. Es decir, los niños, los menores de 15 años, que representaban en el año 81 1 de cada 4 españoles, en este momento, en 20 años después, representan apenas el 15%. Se han cruzado las curvas y eso está ocurriendo, como digo, en prácticamente todos los países parecidos al nuestro. Eso se debe en gran parte a que ha aumentado la esperanza de vida. Aquí vemos cómo hace un siglo, en el año 1900, pues la esperanza de vida media al nacer de un español estaba en torno a los 35 años, un poquito más alta en las mujeres, y 100 años después esto está muy por encima del doble. Y si el corte lo ponemos en edades más avanzadas, 65, 75, 85, pues ocurre exactamente lo mismo. Es decir, no solamente ha aumentado la esperanza de vida porque se haya reducido la mortalidad infantil, sino que también ha aumentado a cualquier punto de corte que nosotros queramos situar. Si a esto añadimos que cada vez nacen menos niños, pues encontraremos que la sociedad en la que nos movemos es una sociedad progresivamente envejecida y que los temas del envejecimiento son temas prioritarios para todo el mundo.
Lo son para los que nos dedicamos a cuestiones relacionadas con la salud, pero lo son también para los políticos, para los economistas, hasta para los arquitectos que tienen que diseñar edificios adecuados a los problemas que puede tener esta población. Es también, como digo, una trayectoria biológica, y aquí es en lo que más me voy a detener. ¿Qué es ser viejo? Yo esto se lo pregunto a los estudiantes el primer día de clase, allí en la facultad, y miran así, y terminan como diciendo tú. Pero es difícil decir qué es ser viejo. Nosotros en geriatría la vejez no la definimos, no hay un corte, no hay un punto de corte. El punto de corte, como pone aquí, pues puede valer para otras cosas. Fundamentalmente vale para dos, vale para que los que nos gestionan, los políticos y los administrativos, los administradores, pues digan, usted se jubila a los 65, a los 70, a los 60. Ese es un punto de corte, en el cual nos hacen laboralmente viejos, es decir, es un salto cualitativo muy importante, lleva detrás muchos problemas, no veo el momento de comentarlos aquí ahora, pero son obvios por otra parte. Y vale también para los epidemiólogos. Si nosotros queremos comparar cuál es la prevalencia de la diabetes o de la hipertensión o de cualquier otra enfermedad, pues tenemos que poner un punto de corte, y si hacemos un estudio del tipo que sea, desde un ensayo clínico o un estudio epidemiológico de cualquier otra naturaleza, hay que poner un punto de corte. Pero fuera de eso, no existe una raya a partir de la cual uno entre en el campo de la vejez. Nosotros en geriatría hablamos de envejecimiento, hablamos de un proceso dinámico que se establece probablemente pues coincidiendo con el nacimiento, o por lo menos coincidiendo con el momento en el cual los procesos de destrucción superan a los de formación, los procesos catabólicos superan a los anabólicos, que eso suele ocurrir en torno a los 30 años. A partir de ahí, las pérdidas en mayor o menor medida pues se van produciendo. También se atribuye a Maurice Chevalier otra frase que dice que viejo es el que tiene 15 años más que yo. Es otra frase un poco cínica. En realidad, el envejecimiento expresado en términos dinámicos lo que traduce es pérdidas de los mecanismos de reserva. Nosotros nacemos con un margen de reserva enorme y lo vamos perdiendo. Un niño de 1 año se cae de la parte de arriba de la litera y sigue durmiendo en el suelo. Ese mismo niño, 80 años después, tropieza con el pico de esta mesa y se rompe la cadera. ¿Por qué? Pues porque su hueso y su organismo en general ha perdido margen de reserva. Eso ocurre, al cerebro le ocurre, por más que sea desigual, como nos han explicado, le ocurre también al hígado, por cierto, mucho menos, y le ocurre al hueso, y le ocurre al músculo, y le ocurre a todo el organismo. Y eso se traduce en un aumento de la vulnerabilidad. A medida que vamos perdiendo margen de reserva, nos vamos haciendo más vulnerables, y esa es quizás la característica más importante que acompaña al hecho de envejecer. ¿Por qué se producen estas pérdidas? Bueno, pues se producen por diferentes mecanismos. Hombre, algunas que se llaman fisiológicas, no sé si el término es absolutamente correcto, pues se derivan del uso, del paso del tiempo. Nuestro corazón late cada segundo, desde que nacemos, desde antes hasta que nos morimos, y eso genera un desgaste que se traduce en cambios. Y quien dice el corazón, dice el sistema nervioso central, o dice cualquier otra parte de nuestro organismo. Esas son unas pérdidas que se pueden considerar universales, es decir, le ocurren a todo el mundo y le ocurren a todos los componentes del organismo, son doblemente universales. En gran parte vienen marcadas por la carga genética con la que venimos al mundo, y sobre ellas las posibilidades de actuación son relativamente escasas hoy por hoy, aunque quizás, como decía el profesor Mora, dentro de 10 años la cosa puede haber cambiado, dentro de 10 o dentro de 100. En todo caso, hablaríamos de envejecimiento fisiológico, es el envejecimiento inevitable y el que acompaña a todo el mundo por el mero hecho de andar por ahí y de vivir. Hay otro mecanismo a través del cual se producen pérdidas, que son las enfermedades, o los accidentes, o las intervenciones quirúrgicas. Cuando uno enferma, cuando uno tiene una tuberculosis y sobrevive a la tuberculosis, a los 20 años, pues le queda probablemente parte del pulmón que no funciona, y entonces el organismo se adapta y envejece con esa limitación. Cuando a uno le quitan el estómago, por cualquier causa, pues vive sin estómago. ¿Se puede vivir sin estómago? Sí. ¿El estómago hace una función? También. ¿Qué pasa? Pues que la función que hacía el estómago, que se ha quitado, tiene que ser suplida por otros mecanismos. O cuando uno hace un infarto agudo de miocardio y pierde parte del músculo cardíaco, pues le ocurre exactamente igual. Es decir, las secuelas de todos estos procesos
van condicionando y se suman a las pérdidas fisiológicas, van condicionando el cómo envejecemos. Hablaríamos aquí de pérdidas o de envejecimiento patológico, ¿eh? Y luego hay una tercera vía de pérdidas, que es la que tiene que ver con el tipo de vida que nosotros llevamos. Esto que llamamos ambiente o factores de riesgo, realmente pues no envejece igual el señor que se mantiene físicamente activo, como esta señora que nos ha hablado antes, o el señor que a los 20 años se sienta en una silla y no se vuelve a mover, o el que hace una dieta de un tipo o de otro, y este es el tema fundamental de la sesión de hoy. La alimentación juega un papel absolutamente fundamental en cómo envejecemos, o el que vive en un ambiente contaminado o no, o el que fuma o el que no fuma. Es decir, hay muchos factores que tienen que ver con el entorno en el que nos movemos y que se suman también para condicionar cómo envejecemos a los factores fisiológicos o a los factores patológicos. Nosotros podríamos interferir, y esto es salirme un poquito, pero mínimamente del tema que se me asigna, podríamos interferir en cómo envejecemos. Hombre, podríamos interferir en teoría en cualquiera de los tres niveles que he señalado. En el primero de los niveles, pues es relativamente difícil hacerlo. Es decir, hoy por hoy el envejecimiento fisiológico deja poco margen para la intervención, ¿eh? Es posible que en la medida en la que vamos conociendo todo esto del genoma humano y el condicionante y los marcadores genéticos con los que venimos al mundo y con los que funcionamos, y su manera de actuar y su manera de comportarse, pues a lo mejor en el futuro es posible que se pueda actuar a ese nivel. Pero hoy por hoy es un campo básico de estudio para personas como la profesora Mónica de la Fuente o el profesor Francisco, que nos ha hablado antes sobre el envejecimiento fisiológico, y que son los que realmente podrían añadir algo aquí. Esta es una teoría que se estableció hace ya más de un siglo, que explicaría el por qué no somos inmortales. Esto no voy a insistir en ello. Hay una serie de teorías del envejecimiento que tampoco las voy a comentar porque luego se van a tratar en la sesión siguiente por parte de la profesora de la Fuente. Como vemos, pues muchas teorías, he puesto puntos suspensivos ahí, algunas más de moda en unos momentos y otras en otras. El tema de los radicales libres, evidentemente en este momento pues está muy en alza. Ha habido épocas en las que lo que se llamaba teoría endocrina era muy importante. La teoría del sistema endocrino es un sistema regulador. En la medida en que se altera lo de arriba, se va alterando en cascada todo lo de abajo. Parte de las actuaciones de las personas que trabajan en esto del antienvejecimiento irían por un intento de sustituir las limitaciones en ese campo, teorías genéticas, etcétera. No voy a hablar de ello. Y sí que quiero dejar simplemente la idea de que las posibilidades nuestras de interferir en ese tipo de mecanismos hoy por hoy son muy limitadas, y que hoy por hoy tenemos que intentar centrar nuestros esfuerzos en los otros dos campos donde realmente sí que tenemos algún margen de actuación más alto, en la prevención de la patología o de las limitaciones derivadas de la patología. Nosotros podemos actuar a diferentes niveles. Por ejemplo, el más típico, el más conceptualmente más claro sería el de las vacunas. Si nosotros a través de una vacuna evitamos que aparezca una enfermedad, las limitaciones al envejecimiento derivadas de las secuelas de esa enfermedad van a poder ser controladas. Esto en la historia hay ejemplos muy claros. O sea, plagas como la viruela o como la poliomielitis, pues en este momento, gracias a la vacunación, pues están en los países desarrollados al menos bastante controladas, y hoy la gente no envejece como secuela de una polio o como secuela de una viruela, y no se muere tampoco por eso. ¿Por qué? Porque se ha controlado. Hoy sabemos que hay posibilidades de actuar a este nivel. Sabemos incluso que las personas mayores tienen un calendario de vacunaciones, como pueden tenerlo también los niños o como pueden tenerlo otras personas de otras edades, que si se cumple adecuadamente, pues se previene y se consigue envejecer mejor. Hay otras formas de prevención en este campo, por ejemplo a través de los fármacos, a través de determinados fármacos. Los ejemplos aquí serían muy altos. En el campo cardiovascular son clarísimos, a través de la rehabilitación, a través de la recuperación de procesos que han ocurrido, o también una forma de prevención secundaria como es la detección precoz de enfermedades y la lucha contra esas enfermedades antes de que aparezcan, o en el momento en que aparecen, o cuando todavía son controlables. Esto en el campo de la patología tumoral está claramente establecido. Para algunos tumores, pues, prevención del cáncer de mama o del cáncer de colon o del de próstata, pues son ejemplos típicos de manera de actuar, lo mismo que a nivel de enfermedades metabólicas como puede ser la diabetes o la patología tiroidea u otras. De todas las maneras,
El mayor campo de actuación vendría en el tercero de los puntos, en lo que tiene que ver con el tipo de vida. Aquí nosotros podemos actuar clarísimamente y podemos actuar a muchos niveles. Podemos actuar en el tema de la actividad física. Lo he comentado antes, yo me alegro mucho de lo que nos ha dicho nuestra compañera hace un momento. La actividad física es fundamental. Nosotros a los que nos dedicamos a la geriatría, como somos pocos, pues nos llaman de vez en cuando, con cierta frecuencia, a las radios o a la televisión o a los periódicos, y yo sé que siempre que viene un periodista, sea para lo que sea, al final pone cara así de pillo y te dice: doctor Rivera, dé usted un consejo a nuestros lectores o a nuestros oyentes. Digo, se muevan. Ese es el consejo número 1. El consejo número 2 es que beban agua, que se hidraten. Y el 3, ¿cuál es? Que no se resignen, que luchen contra la resignación, contra él a su edad que querrá, o bastante bien está para los años que tiene, o eso son cosas de la edad. Bueno, eso es una disquisición. En el campo de la alimentación, evidentemente las posibilidades de actuación son también enormes, y lo son desde la infancia, y en el ámbito y en el campo de la lucha contra el tabaco, por ejemplo, que es importante tenerlo claro. Dice, a los 90 años, si no le ha hecho ya efecto el tabaco, pues que siga fumando. Bueno, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero sigue siendo malo a los 90 años. Es decir, el señor que a los 90 años deja de fumar se hace un favor a sí mismo, aunque se lo hubiera hecho mucho más grande si hubiera dejado de fumar muchísimo antes. El tema de los factores de riesgo no voy a comentarlo tampoco a fondo, pero sí que quiero insistir en que es un tema importantísimo, que cada vez se conoce bien, que estamos acostumbrados a hablar y a escuchar acerca de factores de riesgo que tienen que ver directamente con la salud, por ejemplo referidos al área cardiovascular, que por otra parte fue la puerta de entrada del tema de los factores de riesgo a raíz de los estudios publicados en la mitad del siglo XX. Pero que hay factores de riesgo que afectan también a otras cosas. Hoy el tema de los factores de riesgo se aplica a otros muchos campos y es bien conocido. Por ejemplo, vivir solo es un factor de riesgo para muchísimas cosas. Factor de riesgo social, o el ser pobre, o el tipo de vida que uno lleva en relación con el ambiente, etcétera. Hay posibilidades de actuar a nivel de todos estos campos. Y también, aquí pongo yo boca y órganos de los sentidos. Nosotros hemos educado a los viejos en la resignación y en el bastante bienestar. Entonces, cuando a la gente mayor se le pregunta, ¿usted qué tiene?, dice muchas menos cosas de las que realmente tiene. Algunas porque no sabe que las tiene. Por ejemplo, puede no saber que es hipertenso o que es diabético, pero dice, yo padezco el corazón, o yo tengo reuma, o tal. No te dice nunca, yo no veo, yo no oigo, o yo tengo la boca hecha un asco, porque se les ha imbuido la idea de que eso es normal, de que una persona mayor pues tiene que ver mal, o tiene que oír mal, o tiene que tener la boca que da pena. Hay que luchar contra la resignación en todos los campos, y evidentemente hay que luchar también contra la resignación en este campo, ya que este es una posibilidad de actuar clarísima y de prevenir muchas de las secuelas del envejecimiento, y sobre todo muchas de las secuelas que tienen que ver con algo tan importante como es la calidad de vida. El tema de los fármacos, ya he comentado cómo las vacunas, que en el fondo son fármacos, pues representan una forma de prevención primaria, también a nivel de tratamiento, a nivel de prevención secundaria, y luego evitar la iatrogenia. Los fármacos no son inocentes, los fármacos no son buenos, por eso se aplican, pero tienen riesgos. No hay ningún fármaco que no tenga riesgo. Y cuando además se dan en abundancia, y sabemos que las personas mayores reciben, si están en su casa, un término medio de 2 o 3 fármacos diarios distintos. Si están en una residencia, esto pasa ya a ser 5, 6, 7, y si están en un hospital ni se sabe. Las posibilidades de interacción negativa de estos fármacos son muy altas, y la necesidad de que nosotros extrememos nuestra precaución y seamos en gran medida quitadores más que dadores de fármacos es absolutamente fundamental. Insistir en esto que ya he comentado, de cuidar el medio ambiente. Ahora está muy de moda lo del cambio climático, pues insistir en cuidar el medio ambiente, en la educación sanitaria. La ignorancia de la población en general y de los propios mayores y de sus cuidadores y de sus familias es absolutamente abrumadora en este campo. Luchar contra la discriminación, no dar por buena la discriminación. Este es un tema que además está tan metido en nosotros que ni siquiera lo vivimos como problema. A los viejos se les discrimina en la sociedad y se les discrimina también en medicina. Nosotros tenemos que luchar contra eso. Prevención de abusos y malos tratos, que es una forma de discriminación. Los viejos son una población con menos recursos defensivos que la gente más joven,
por muchísimas razones, físicas, psicológicas, ambientales, educativas, económicas, etcétera, y el tema de los abusos y de los malos tratos, abusos económicos, abusos físicos también, abusos psicológicos desde luego, malos tratos en cualquiera de esos campos, es algo que hay que intentar prevenir, es algo de lo que además apenas se habla muy poco y que es una cosa absolutamente fundamental. En todo caso, cuando envejecemos se produce una serie de cambios, y esto es algo que tiene que ver directamente con el envejecimiento, de cambios morfológicos, Perdemos altura, perdemos hueso, la osteoporosis es algo que se asocia al envejecimiento, perdemos músculo, la sarcopenia, perdemos prácticamente, analizamos un riñón de un viejo y vemos que es distinto del riñón del joven. Cambios anatómicos que muchas veces van ligados a cambios funcionales, que el riñón se deteriore implica una pérdida de la capacidad funcional renal, que está perfectamente estudiada y que tiene una correlación con la edad. Y eso al margen de que además haya enfermedades que puedan acelerar esa pérdida funcional renal. Pongo el riñón como ejemplo, pero podría poner el corazón o podría poner cualquier otra parte del organismo. Todos los sistemas de control tienden a deteriorarse. ¿Por qué un niño de un año tiene unas anginas y a la media hora tiene 40 de fiebre y un señor de 80 años se muere de una pulmonía y a lo mejor no ha tenido fiebre? Pues porque el sistema, la termorregulación se altera y se altera cualquier otro sistema de control que nosotros queramos analizar, los receptores, etc. Y entonces nosotros lo que buscamos en gran parte, también lo comentaba antes el profesor Mora, es comprimir la morbilidad, es decir, si la esperanza de vida máxima está en torno a esos 115, 120 años, pues intentemos, ya que está aumentando la esperanza de vida media, aproximarnos a ello y aproximarnos lo más sanos posible, de tal manera que, pues hasta que llegue el momento del apagón, que es una expresión que me ha parecido muy feliz, pues estemos lo mejor posible y todo aquello que nos va a matar se concentre en el último día o en la última hora de nuestra vida. En ese contexto se insiste cada vez más en el tema de la prevención. La prevención se ha definido por parte de un geriatra bastante conocido, como es el profesor Hazard, pues en los términos que aparece ahí. Es algo de lo que se ha hablado muy poco. En los libros de geriatría, hasta prácticamente ediciones de los últimos 8 o 10 años, no había un capítulo, no se hablaba de la prevención. Una editorial de la revista New England Journal of Medicine decía hace 4 o 5 años que era una asignatura pendiente de la geriatría. Nosotros los geriatras evaluamos bien, ubicamos bien a la gente, diagnosticamos bien, no hemos hecho prevención. Este es un tema absolutamente fundamental, Y en relación con la prevención, 2 principios básicos, y yo, si alguien saliera de aquí con esto claro en la cabeza, ya me daría por muy satisfecho. El primero, cuanto antes se empieza a prevenir, mejor. Nosotros a los niños de 4 años tenemos que enseñarles a que se laven los dientes. Y cuando tengan 80 tendrán la boca mucho mejor que si aprendieron el día de la boda. Y eso se puede extrapolar a otras muchas cosas. Cuanto antes hagamos nosotros prevención, mejor. Pero el segundo principio quizá me parece más importante porque es menos asumido por parte de todos. No hay ninguna edad tope para prevenir. Se puede hacer prevención a cualquier edad. Yo hablaba antes del tabaco y los 90 años, pero los ejemplos podrían ser también infinitos. En ese contexto, la Organización Mundial de la Salud celebró la Asamblea Mundial del Envejecimiento aquí en Madrid del año 2002, la segunda, la primera había sido 20 años antes en Viena, y publicó un documento sobre envejecimiento activo donde se definía en lo que era el envejecimiento activo y se insistía en todo esto que tiene que ver con las medidas preventivas, por ejemplo, a través de algunos de los artículos de este documento. Aquí vemos que se habla de promoción de la salud, de prevención, campañas de información, se habla de la dieta, de la actividad física, etc. Bien, y ya para terminar, simplemente recordar esto. Nosotros podemos definir y hablar del envejecimiento desde muchas perspectivas, desde muchos puntos de vista. Yo aquí he apuntado algunos cuantos. Pero lo que es absolutamente fundamental es que nosotros no consideremos nunca que envejecer, que la vejez es una enfermedad. En los congresos de la Sociedad Americana de Geriatría regalan una chapa que la lleva ahí colgada con "Age is not a disease". Bueno, pues si nos quedamos con este mensaje me quedaré tan contento. Y nada más, muchas gracias a todos por su atención.